amigos, vamos a hacer esta columna editorial aquí en Brujos y Científicos, tomarnos unos minutos para charlar sobre uno de los temas que está en agenda esta semana, que tiene que ver con la designación del presidente Milei de Carlos Presti como ministro de Defensa. No vamos a hablar tanto de esa designación, sino vamos a aprovechar uno de los testimonios que han salido a repudiar la designación de Carlos Presti y que me parece que hay ahí algo para analizar que es interesante. Salió a hablar públicamente Agustín Rossi, ex ministro de Defensa, diciendo que es un retroceso de la vida democrática que haya un militar como ministro de Defensa. Y en este tema nos queremos plantar, amigos, este ratito, por lo menos a título personal, porque me parece que en todos estos años del gobierno de Milei, y le sumo lo del proceso de Macri también, hay permanentemente un montón de tentaciones en la discusión política diaria. Y que la madurez política del otro lado tendría que evitar caer en esas tentaciones, porque no hay allí nada más que una trampa en la que perdemos tiempo para discutir lo realmente importante. Decíamos hace un ratito, amigos, cuando abríamos el programa, que en el Consejo del Salario se discute el mínimo vital y móvil, el salario mínimo vital y móvil, y la parte empresarial ofreció un aumento de 4.000 pesos. Decíamos que Javier Milei recibió al canciller de Israel sosteniendo y profundizando ese vínculo del gobierno, de nuestro gobierno, con el Estado de Israel que está llevando adelante un genocidio, y la noticia era que atrás estaba la camiseta de Estudiantes de La Plata. Me parece que obviamente todos caemos en esas charlas, en esos temas, nos interesa, nos gusta, pero son una trampa de osos, amigos, en las que nosotros vamos directamente. ¿Por qué decimos que lo de Rossi también? Porque el problema no es que sea militar quien esté como ministro de Defensa, sino qué intereses representa. Yo no le tengo terror a que alguien sea militar, y me parece que ese ejercicio nosotros tenemos que empezar a transitarlo. Me preocupan muchísimo más las ideas que representen, independientemente de su profesión, de su cargo, de su rango, de lo que hagan. Por mí pueden poner a un heladero, amigos, como ministro de Defensa, que si sigue defendiendo los intereses que defiende este gobierno, por supuesto que va a ser gravísimo. No me preocupa que esté vestido de fajina, no me preocupa que esté vestido con su ropa militar, no me preocupa eso. Porque si perdemos tiempo en ese tipo de detalles, estaremos perdiendo el foco y el eje en lo que realmente importa. Y además, la figura de Agustín Rossi en particular representa un hombre que ha sido una de las caras visibles del gobierno de Alberto Fernández. Y yo sé que de este lado, si se pudiera hacer esa línea imaginaria de allá de los de acá, todavía desde acá lo sienten como una chicana, ¿no? Lo de Alberto Fernández. Yo creo que fue realmente grave ese gobierno. Tan grave fue, amigos, que le sirvió como plataforma para que acceda al gobierno un hombre como Javier Milei y los intereses que representa. Insisto, no es el problema del hombre, sino de los intereses que va a representar. El gobierno de Alberto Fernández fue a todas luces el trampolín que necesitaban para poder volver al gobierno. Y Agustín Rossi no deja de ser una de las caras visibles de aquel fallido gobierno. Y no solamente de un gobierno fallido. Fíjense esto, Agustín Rossi como ingeniero civil ocupó en el gobierno de Alberto Fernández el cargo de interventor de la AFI, de ministro de Defensa y de jefe de gabinete. Entonces, se blanqueó la posibilidad de que cualquiera puede ocupar cualquier cargo y Rossi no tenía ningún problema. Y ahora plantea que hay un retroceso en la vida democrática porque hay un militar en el Ministerio de Defensa. Yo creo que la democracia no es una frase o una institución sólida y fija. Creo que es una institución que se mueve permanentemente. Y en esos movimientos de la democracia va debilitándose o fortaleciéndose. No hay retrocesos o avances en la democracia. Lo que hay es una democracia más firme, más sólida o una más débil. Lo que está trabajando este gobierno es en debilitar a la democracia entendida como el sistema en el que todos formamos parte de las decisiones. Ese barco ya zarpó hace muchísimo tiempo, amigos y amigas. Cuando vamos a las elecciones y vemos que mucha gente no va a votar, que no le interesa, y que la política presenta candidatos que no interpelan a la sociedad, ahí se está debilitando la democracia. No con un nombramiento de un tipo que, ya les adelanto, va a seguir la misma doctrina de defensa que tiene este gobierno y que tuvo el de Macri y se va a seguir profundizando, sea militar o sea panchero, amigos. No es un problema de el cargo que tenga ni de su profesión. Por supuesto que preocupa que Carlos Presti
sea hijo de Roque Presti, que fue el jefe del regimiento de infantería número 7 de La Plata y que confesó en dictadura haber secuestrado gente. Eso me preocupa mucho más a que Carlos Presti sea militar. Hay que perderle, amigos, el miedo al rango, porque no nos olvidemos que la gloriosa historia argentina ha tenido militares como protagonistas de las gestas más heroicas de nuestro pueblo. Para mí un militar puede ser lo que quiera. Puede ser presidente como Chávez, vamos a poner para tirar devolver esa chicana si quieren, o ese contrapunto. Presidente como Hugo Chávez, puede ser gobernador de la provincia de Buenos Aires como Juan Manuel de Rosas, presidente como Perón. ¿Qué problema hay con eso? Me preocupa mucho más los intereses que defienden. Y más aún me preocupa que un tipo como Rossi crea que él es el paradigma de la democracia sólida y no entiendan que los errores de los gobiernos de este lado de la línea, para decirlo de alguna manera, porque me niego a decir que sean peronistas o que le pongamos cada uno el título que quiera, es que escapémosle también esa tentación. Digo que los gobiernos de este lado hagan un mal trabajo, genera el terreno fértil para que vengan estos muñecos. Entonces, me parece que tenemos que, de una buena vez por todas, empezar a hacer esa lectura crítica de lo que hicimos, de entender qué nos llevó hasta ese mal resultado para no volver a cometerlo y no seguir en la misma línea. Porque en esa discusión sobre si la democracia es débil o es fuerte, se me venía a la mente aquella frase cuando decíamos que lo contrario del olvido no es la memoria sino la verdad. Bueno, en esa frase me parece que se juega un rol muy importante. Me parece que nosotros tendremos entonces de una buena vez por todas que entender que recordar algo que no es cierto lo que hace es debilitar a la memoria. El ejercicio de memoria tiene que ser también autocrítico. Me preocupa que el discurso sea que el problema de Presti es que sea militar. Aquí tenemos que profundizar, amigos, porque paralelamente se está llevando adelante una política de defensa y una política militar en la Argentina que es de entrega absoluta y de alineación a los intereses de Estados Unidos, de Israel, de esos sectores. Bueno, por supuesto que será mucho más tentador y seguiremos viendo en estos días los testimonios. Mi propuesta, amigos, es sencillamente, humildemente, de Brujos Científicos, escapémosle a las tentaciones. Tengamos un ejercicio más real de lo que hay que discutir. Pongamos en foco lo que es realmente principal y no lo accesorio. Y de esa manera habremos hecho nuestro aporte, mínimamente, pequeño granito de arena, para fortalecer esta democracia que todavía sigue siendo muy importante.